Buenos días con todos. Agradecemos su participación en este webinar sobre el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales que entra en vigencia el 30 de marzo. Cualquier pregunta que deseen realizar la pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas y van a ser respondidas al final durante la ronda de preguntas. En caso no haya tiempo para responder todas las preguntas, nos las pueden enviar al correo eventos@prcp.com.p y estas van a ser respondidas también. Luego de finalizado el webinar, van a poder encontrar la presentación, una breve presentación que vamos a hacer ahora y el video y el audio de este webinar en nuestro blog. Así que nada, damos inicio al webinar. Bueno, como todos los aquí presentes deben saber, acá en Perú contamos con una ley de protección de datos personales desde el año 2011 y el 30 de noviembre del año pasado se ha publicado un nuevo reglamento, ¿no?, de esta ley, ¿no?, que incorpora nuevas obligaciones para los titulares de los bancos de datos, ¿no? Em, Como mencioné, esto entra en vigencia el 30 de marzo, entonces la idea de este webinar es conversar inicialmente un poco sobre la Autoridad de Protección de Datos, qué capacidad fiscalizadora y sancionadora tiene y cómo ha venido actuando en los últimos años y qué esperamos ahora que entre en vigencia el reglamento, ¿no? Y luego darles algunas recomendaciones, digamos, prácticas para adecuarse a la normativa de datos personales, ¿no? Y viendo que algunas de las obligaciones incorporadas en este reglamento, digamos, todavía requieren cierta precisión o ciertos lineamientos por parte de la autoridad, y sabiendo que nuestra norma es muy similar a la norma española, ¿no?, y a la norma europea, ¿no? Nos pareció interesante invitar a dos abogadas expertas españolas, ¿no?, en temas de protección de datos personales, ¿no?, para que nos comenten un poco acerca de la experiencia española en algunos de esos temas relevantes que ha incorporado el reglamento, ¿no? Cómo fue cuando se iniciaron esos temas, sí, algunos ejemplos prácticos, cómo actuó la autoridad, etcétera, ¿no? Y eso creo que nos va a servir mucho como guía y le va a servir mucho a todos ustedes que son, digamos, representantes de compañías que tratan datos personales para tener más claridad respecto a cómo adecuarse a la normativa de datos personales, ¿no? Entonces, bueno, están con nosotros hoy día, las voy a pasar a presentar. Bárbara Sainz de Vicuña, ¿no? Bárbara es counsel de propiedad industrial e intelectual del estudio Gómez, Acebo y Pombo de España, ¿no? Ella está especializada en todos los aspectos de comercio electrónico, derecho de los consumidores, protección de datos personales, derechos de autor, publicidad y nuevas tecnologías, así como en contrato de franquicias, ¿no? Ella es licenciada en Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Comillas y máster en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha realizado varios cursos, como el de Derecho del Entretenimiento en el Instituto de Empresa, Regulación Online de la Publicidad, impartido por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, y el de la obtención del certificado de Delegado de Protección de Datos de la Asociación Profesional Española de Privacidad. También está hoy día con nosotros Isabela Crespo. Isabel es asociada senior de propiedad industrial e intelectual de Gómez, Acebo y Pombo, también de España. Es especialista en privacidad y protección de datos, derecho del consumidor y digital. Dentro de su área de especialización representa una amplia gama de clientes de sectores como el farmacéutico, sanitario, seguros, tecnología, retail, lujo, alimentación, ropa y calzado, hasta proveedores de servicios B2B y B2C, entre otros. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y tiene un máster en Derecho de Telecomunicaciones y Tecnología de la Universidad Pontificia de Comillas. Entonces, bueno, antes de iniciar mi conversación con ella, quería hacerles una breve presentación sobre lo que les adelantaba sobre la capacidad fiscalizadora y sancionadora de la Autoridad de Datos Personales. Como saben, si damos inicio a la presentación, por favor. Perfecto. ¿Ok? Como saben, en el Perú, ¿no? Nuestro marco normativo de protección de datos, y como lo adelantaba, tenemos la Ley de Protección de Datos Personales del 2011 y tenemos ahora este nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos que ha entrado en vigencia, que ha sido publicado, perdón, el 30 de noviembre y entrará en vigencia el 30 de marzo, ¿no? Y además tenemos algunas directivas relevantes en materia de protección de datos personales, como la Directiva de Seguridad
¿no? Que es voluntario cumplimiento, y la Directiva de Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Biovigilancia, ¿no? Como todos deben saber, la autoridad competente para velar por el cumplimiento de esta normativa es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces vamos a ver un poco cómo ha actuado la autoridad de datos en los últimos años y qué esperamos, digamos, ahora que entre en vigencia este reglamento, ¿no? Como lo pueden apreciar acá, acá tenemos un gráfico sobre la actividad fiscalizadora de la autoridad desde el año 2022, 2023 y 2024, ¿no? Entonces vemos un aumento, un incremento en las fiscalizaciones que ha realizado la autoridad, ¿no? Hemos visto de 317 en el 2022, 336 en el 2023 y 454 en el 2024. Y por supuesto que es esperable que digamos, estas fiscalizaciones aumenten en el año 2025 a propósito de la entrada en vigencia del reglamento y también pues porque la autoridad cada vez, digamos, ha ido adquiriendo también mayor experiencia en temas de fiscalizaciones y también los titulares de los datos personales también cada vez son más conscientes de los derechos que tienen y también se pueden pues iniciar digamos, ciertas fiscalizaciones por algún tipo de denuncia de algún titular de datos, ¿no? Acá también podemos ver cuáles han sido los sectores más sancionados en el año 2024. Fue el sector de educación, el sector financiero, el sector de telecomunicaciones y el sector salud, ¿no? Entonces, quizás alguno de estos puedan repetirse el próximo año o quizás también se amplíen. Esos han sido los más sancionados, pero por supuesto no son los únicos, ¿no? También hemos visto que la autoridad de datos ha ido realizando fiscalizaciones a sectores muy variados, ¿no? Siguiente, por favor. Y en este gráfico podemos ver un poco la actividad sancionadora de la autoridad, ¿no? ¿Cuántos más o menos procedimientos sancionadores ha iniciado la autoridad en el 2023 y 2024? ¿No? El inicio digamos, de procedimientos es muy similar en ambos años, ¿no? En cuanto a procedimientos sancionadores concluidos, sí va aumentando la cifra en el 2024, pero donde podemos observar un real incremento es en las multas que ha impuesto la autoridad, ¿no? En el año 2024, si lo comparamos, por ejemplo, con el 2023, ¿no? Entonces, acá, bueno, sabemos, o si no lo comentamos, que las multas en realidad, bueno, se van graduando de acuerdo a la infracción que se haya cometido, siendo la multa máxima que puede imponer la autoridad de 100 UITs por infracción, si es que es considerada una multa muy grave, ¿no? Una infracción muy grave. Y estas son las multas que ha puesto la autoridad en el 2024. ¿Cuáles han sido, digamos, las principales conductas sancionadas por la autoridad en el 2024? Por incumplimiento del deber de informar, ¿no? En relación al tratamiento de datos personales. También ha sancionado mucho por cuando no se ha solicitado el consentimiento cuando correspondía hacerlo, ¿no? Y también por no implementar medidas de seguridad para resguardar los datos personales, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Estamos ahora en un contexto donde ya estamos con este nuevo reglamento y para finalizar y antes de empezar a conversar con Isabela y con Bárbara, ¿no? Un poco saber qué es lo que nos trae acá, ¿no? Ese nuevo reglamento un poco surge, ¿no? Porque, digamos, ha habido un incremento en las transacciones en línea y en el e-commerce. También vemos que hay un incremento en incidentes de seguridad, especialmente a nivel digital, ¿no? También ha habido la difusión de datos a mayor escala, incluso a nivel internacional, como producto de las nuevas tecnologías, ¿no? Se ha dado tratamiento de datos con fines de marketing y prospección comercial sin consentimiento. Han aparecido nuevos servicios digitales y digitalización de ámbitos que anteriormente no lo estaban, ¿no? Y también ha habido mayor interacción de menores en el mundo digital y el Internet. Entonces, todo esto no genera que se adopte este nuevo reglamento, que sin duda todavía tiene ciertas, digamos, disposiciones que deben ser precisadas y sobre las cuales la autoridad va a emitir todavía ciertos reglamentos. Y es precisamente con respecto a eso que me gustaría conversar con Isabela y con Bárbara, ¿no? Aquí, en este nuevo reglamento se han incorporado nuevas obligaciones, ¿no? Para los titulares de los bancos de datos y los que tratan datos personales, ¿no? Y quería tratar particularmente con ustedes cuatro temas, ¿no? Que creo que son los que son los más relevantes quizás
que están en el reglamento y que todavía, digamos, no hay tanta claridad con respecto a cómo es que las empresas deben adaptarse y cómo es que la autoridad finalmente va a fiscalizar o sancionar estos temas, dado que requieren todavía ciertos lineamientos. Es más, la autoridad peruana ya ha dicho que va a emitir ciertos lineamientos para algunos de estos puntos específicos, ¿no? Entonces, quizás podemos empezar a conversar sobre el tema del derecho de portabilidad, ¿no? Este es un nuevo derecho, digamos, incorporado en el reglamento, ¿no? Donde básicamente lo que implica, ¿no? Y ustedes bien lo saben, ¿no? Es que los titulares de los datos personales no pueden pedirle, digamos, a una empresa que tiene sus datos personales, ¿no? Que traslade esa información que ellos tienen a otra empresa, ¿no? ¿No? Para que esa otra empresa también tenga esos datos personales, ¿no? Entonces, no hay mayor, digamos, digamos, explicación sobre cómo se va a ejercer este derecho de portabilidad en el reglamento, ¿no? Sí se ha mencionado que esto es en el caso de que estos datos estén, digamos, de manera automatizada, ¿no? En un software o algo así, ¿no? Dentro de las compañías. Y se ha dicho que, claro, si es que esto es excesivamente oneroso para las compañías o si es que puede haber, digamos, una brecha de seguridad en el traslado de esta información, en esos casos podría haber una excepción y no se debería hacer. Pero no hay mayor información que ello, ¿no? Entonces, acá un poco, mi pregunta quizás para Isabela podría ser, ¿no? ¿Cómo, digamos, se ha visto, cómo se trata este derecho en España? ¿No? ¿Cuáles son las implicancias de este derecho? ¿Cómo se ejerce? ¿No? Y si es, por ejemplo, solo para los datos directamente obtenidos del titular, ¿no? O también pueden ser para los datos derivados, ¿no? Para estos datos que las mismas empresas pueden elaborar a partir de su misma gestión comercial. Bueno, buenos días allí, buenas tardes aquí. Mil gracias, Julia, mil gracias, Payet, Rey y Caubi Pérez, por contar con nosotros. Un placer compartir este ratito con vosotros y gracias por todos los asistentes, aunque no los veamos y aunque sabemos que estáis ahí, que sois muchos. Y nada, transmitir en primer lugar eso, mis gracias y mi agradecimiento por esta invitación, ¿no? Bueno, te cuento. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con el derecho de portabilidad? Pues nosotros en el 2018, antes del 25 de mayo del 2018, estábamos como estáis vosotros ahora, pues con esas indecisiones y esas dudas de qué tenemos que hacer un despliegue, no tenemos que hacerlo. Hablo con la gorra de no tanto de abogada, sino como de abogada que da soporte a los clientes y poniéndome en el papel de los clientes, ¿vale? Entonces los clientes, pues eso, la gran duda, la gran preocupación que tenían era, tenemos que hacer eso que tú dices, ¿no? Ese coste, hacer esa inversión para poder articular un derecho de esta naturaleza, es obligatorio hacer esa inversión, hasta qué punto tenemos que llegar, cómo no hacerlo, ¿no? Bueno, nuestra autoridad en ese sentido tampoco ha avanzado mucho y tampoco ha desarrollado nada específico sobre esto, ¿vale? Pero sí que es lo que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo y con la práctica, ¿vale? Pues te cuento, el origen de este derecho, al menos en España, viene heredado de los servicios de telecomunicaciones, ¿vale? En el ámbito de las telecomunicaciones, ese derecho a la portabilidad numérica existía. Y la idea es que si yo soy un usuario, hablo de ejemplos españoles, ¿vale? De Vodafone y me quiero ir a Movistar, yo tenía desde el punto de vista de la regulación de telecomunicaciones el derecho a que Vodafone en mi nombre gestionara ese cambio numérico a Movistar. De manera que yo pasaba de ser cliente de Vodafone a cliente de Movistar, pero mantenía mi número, con lo cual al final se garantizaba ese derecho a la portabilidad. De manera que se dice que, al menos así se ha interpretado a nivel europeo, que ese derecho a la portabilidad de datos viene heredado de ese derecho de portabilidad numérica del sector de las telecomunicaciones. Y si lo pensamos, tiene sentido, porque al final el formato que el reglamento europeo, y en vuestro caso vuestro reglamento, propone, sigue ese esquema, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué sectores son los que realmente tienen esa infraestructura para poder llevar a cabo este derecho de portabilidad, teniendo en cuenta los requisitos que la norma establece? Desde mi punto de vista, sin duda alguna, el sector telecomunicaciones. Heredado del sector telecomunicaciones, otros sectores que podrían tener
que desarrollar esa infraestructura, pero que no por obligación, sino por un poco operativa, yo te diría que son sector seguros y sector financiero. ¿Vale? Que al final son los sectores que mayor volumen de datos manejan y sectores que tienen una relación directa con el titular del dato, desde el punto de vista operativo. Por ejemplo, yo en la práctica, clientes del sector retail, en ese caso, como os digo, 2018, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo valoramos? ¿Qué invertimos? El punto de partida en este caso fue hacer una ponderación y hacer un análisis interno. ¿Qué valoración? O sea, la valoración pasó por decir, oye, ¿qué número de solicitudes podemos llegar a tener en un año? Vamos a hacer un approach de lo que podríamos, de las solicitudes a las que nos podríamos enfrentar en un año. Y en este caso, y hablo de un sector retail, empresa multinacional con presencia a nivel mundial, y la valoración que se hizo dentro del mercado europeo, en este caso español, se llegó a una ponderación de que no podía haber ni un número máximo de 5 solicitudes de portabilidad al año. Y te tengo que decir que durante el primer año no se llegó ni a 2. ¿Vale? Entonces, ahí lo que se hizo fue, vale, vamos a tener un desarrollo interno tecnológico que nos permita poder completar esa petición de acuerdo a lo que dice la norma. La norma aquí, a nivel europeo, lo que te viene a decir es que los datos que sean objeto de portabilidad tienen que estar tratados en medios automatizados. Es decir, que yo cuando hablo de portabilidad hablo de datos que están en un sistema automatizado. Punto uno. Dos, tienen que ser datos que estén tratados sobre la base de un contrato, de una relación contractual o de un consentimiento. Con lo cual, si yo tengo datos que están basados en un interés legítimo o en otra base de legitimación, a priori ese derecho a la portabilidad no resultaría de aplicación. A priori, ¿vale? Tres, tienen que estar en un formato, cuando completo la petición del derecho, tengo que darlo en un formato estructurado con un sistema de lectura mecánico de uso común, que esta era una de las grandes cuestiones que nos planteamos, y que sean integrables, es decir, que sean integrables en la base de datos del sujeto, de la entidad que lo va a recibir. Con lo cual aquí, claro, ¿qué se entiende por uso común? Uso común sería desde un Excel, pasando por un Word, acabando por un zip, ¿no? Si el volumen es muy elevado. Con lo cual, como os digo, a efectos operativos desde el sector telecomunicaciones, la operativa era muy sencilla y directamente hubo un desarrollo tecnológico en el que a través de un entorno web se producía esos intercambios, además en cumplimiento de la normativa de telecomunicaciones, pero en cambio, por ejemplo, como os digo, en este caso del sector retail, el desarrollo fue un desarrollo casero, por decirlo de alguna manera, o interno, en el que lo que se hacía era que en el momento en el que, y os digo el caso concreto de la petición que se hizo el primer año y después no la ha habido porque seguimos trabajando con ese cliente y no me consta que haya habido ninguna no, petición en ese sentido, ¿no? Pero en ese caso lo que se hizo fue desarrollar un sistema interno que permitía cumplir las garantías que decía la norma, ¿no? Era poder enviar o bien directamente al titular del dato o bien directamente al nuevo responsable del tratamiento el archivo correspondiente con las cautelas y medidas de seguridad correspondientes que permitiera leerlo de forma común, como dice la norma, o a través de un uso común y que sea integrable en el nuevo sistema del responsable. Sí que es verdad que nuestra agencia, en este caso, lo que tiene es un formulario de cómo articular la petición de este derecho. ¿Vale? Entonces, en ese formulario tienes que identificar al nuevo responsable del tratamiento. Y tengo que confesaros que en esta petición concreta hubo un contacto con el nuevo responsable o con el responsable receptor a efectos de coordinar el intercambio de datos para que se hiciera de la manera más segura y garantista posible, ¿vale? Esto a día de hoy se hace así, como os digo, por lo que conozco de empresas tecnológicas o empresas de telecomunicaciones o empresas del sector financiero, estas empresas ya disponen de su propio desarrollo. Pero claro, ahí la ponderación del análisis del volumen de reclamaciones o perdón, de peticiones que se puedan recibir, evidentemente es mayor que en un sector retail, ¿vale? Entonces, ese sería, por decirlo de alguna manera, el primer approach que nosotros hicimos a la hora de considerar este nuevo derecho, que para nosotros también lo fue. Eh, en cuanto al tipo de datos, fíjate, y ahí nuestra propia agencia se ha manifestado al respecto y la agencia parte de la idea de que el derecho, al ser un derecho personalísimo,
que tiene que ejercer el titular del dato afectaría a los datos facilitados por el propio titular del dato. Pero sí que hace un matiz y dice, cuidado, si como consecuencia de esos datos que el usuario o titular del dato facilita, se generan datos adicionales derivados de la prestación del servicio o del propio registro del usuario a través de un producto o servicio que el responsable del tratamiento ofrece, esos datos generados también podrían ser consecuencia y objeto de la portabilidad. Cuestión distinta es que vinculados a los datos que facilita el titular del dato y los datos que se generen como consecuencia del uso del servicio o del producto, haya datos de terceros. Piénsese datos de familiares, datos de personas vinculadas o relacionadas con el titular del dato. Ahí el matiz que nuestra agencia hace es, cuidado en este caso. En ese caso, esos datos solo podrán ser objeto de tratamiento si se dispone de la base de legitimación correspondiente o adecuada para poder tratarlo. Y no tendrían por qué ser objeto de la portabilidad si no se dispone de esa base de legitimación, ¿vale? De Con lo acuerdo. cual el punto en ese caso es, si yo cuando, y creo que un ejemplo de esto puede ser, me lo estoy inventando, pero que la práctica puede ser, pienso que yo a través del portal del empleado de una empresa facilito mis datos y los datos de mi marido y mis hijos para poder beneficiarse, por ejemplo, de un plan de compensación flexible, ¿no? De un seguro de salud, de un seguro de transporte, o de un servicio de transporte o de un servicio de guardería. Ahí tengo que facilitar esos datos de terceros. En primera instancia, el responsable del tratamiento no informa a esos terceros porque no tiene contacto directo con ellos, con lo cual la base de legitimación sería el interés legítimo o el consentimiento que el titular del dato haya dicho que él tiene. Es decir, yo tengo el consentimiento de mis hijos o en su caso de mi marido para poder facilitar sus datos. Pero ahí es verdad que en ese caso esa portabilidad estaría condicionada a que poder justificar que tiene esa base de legitimación, porque si no existiera esa base de legitimación no se podrían portar los datos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en principio yo te diría eso, no sé si tienes alguna duda más, creo que he respondido a las cuestiones que planteabas, pero no me quiero extender tampoco, que al final esto es una conversación y creo que estas serían un poco las ideas y los matices de cómo nosotros afrontamos el derecho, de cómo en la práctica se articula y deciros que, salvo que vosotros seáis muy activos o que los clientes peruanos sean muy activos, en la práctica nosotros asesoramos a bastantes clientes ejerciendo nosotros como DPO externo y dando soporte al DPO interno y en la práctica os digo, y con servicios concretos de atención al ejercicio de derechos y la práctica justo uno de los derechos que menos peticiones se reciben. Y como os digo, poniendo el ejemplo ese que os ponía del retail, en determinados sectores son mínimos las peticiones. Es verdad que eso no quita que sectores como os digo, telecos, seguros o financieros, el número de peticiones puede ser mayor, pero no es un derecho que sea muy demandado, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Isabela. Sí, realmente creo que es muy interesante y eso es un poco lo que buscábamos, ¿no? Con este input que ustedes nos pueden dar de España, porque un poco lo que acá nos preguntan siempre los clientes y lo que nos preguntamos también nosotros es qué tanto se va a ejercer este derecho y si para todos los sectores es igual, porque lo lógico es pensar que no, ¿no? Hay ciertos sectores que van a tener, en los cuales ese derecho se va a ejercer mucho más que en otros, ¿no? Como bien Sin dices duda. en el tema de telecomunicaciones, he hecho Yo campañas les he en hecho México, el tema de portabilidad para telecomunicaciones, ¿no? El sector financiero, quizás pienso que el sector salud podría ser también otro sector, ¿no? En el cual de repente, o seguros, ¿no? Podría pasar, pero no va a ser igual para todos los sectores y probablemente no sea algo que en la práctica, digamos, se ejerza frecuentemente. Entonces creo que eso es algo interesante, ¿no? Que todos conozcan. ¿No? Y quizás tengo una última pregunta nada más sobre ese tema, y es si ha habido algún tipo Sí. de sanción de parte de la autoridad en relación a este derecho. ¿Sabes qué pasa? Que en el ámbito del ejercicio de derecho, la agencia española tiende a no ser muy punitiva. Te explico. Cuando se solicita un ejercicio de derecho y lo que puede pasar ante un responsable del tratamiento, lo que puede pasar es que se venza el plazo del mes y el responsable no lo atienda porque ha vencido el plazo y no se ha dado cuenta o directamente porque de sí no lo ha atendido, ¿no? Entonces, para que en esas situaciones o de forma paralela el titular del dato solicita el ejercicio del derecho ante el responsable y de forma paralela se va a la agencia. Eso también puede pasar, ¿vale? En cualquier caso,
Los procedimientos relacionados con el ejercicio de derecho, la Agencia Española de Protección de Datos los llama ejercicio de tutela de derecho, ¿vale? Y esos procedimientos tienden a no ser sancionadores. Muy mal lo tiene que hacer el responsable para que la agencia decida abrir a raíz de la petición de un ejercicio de derecho un procedimiento sancionador, ¿vale? Es decir, normalmente en las tutelas de derecho lo que suele ocurrir es que la agencia insta al responsable a que cumpla la petición si se ha pasado el plazo. De hecho, es muy frecuente que cuando el cliente recibe el la iniciación del procedimiento de tutela de derecho por parte de la agencia española, lo que le suele pasar es que tratas de justificar porque no has cumplido y dices, bueno, perdón, no he cumplido, pero aprovecho este trámite administrativo para poder resolver la petición articulada por el titular del dato y se le da respuesta al ejercicio del derecho, ¿vale? Se puede hacer así. Sanciones por que yo tenga constancia por el ejercicio del derecho de portabilidad no me consta. También tengo que decirlo, y de esto que no suene que lo digo como tal, pero el buscador de nuestra agencia no es muy bueno a efectos de resoluciones. Ok. Pero hasta donde yo tengo capacidad de buscar y de encontrar, no me consta ninguna sanción por ejercicio de derecho de portabilidad, ¿vale? O sea, en ese sentido, como os digo, todo lo relacionado con el ejercicio de derecho, la agencia suele ser bastante laxa y permisiva, pero pues, como os digo, muy mal lo tiene que hacer el responsable del tratamiento para que eso derive en una sanción. De acuerdo, entendido. Y de repente ya para finalizar este tema y pasar al siguiente, ¿cuál sería tu recomendación para que las empresas se puedan igual irse preparando, ¿no? Digamos, en caso tengan alguna solicitud respecto a este derecho, ¿no? Digamos, por nuestro lado, pensamos que hay que obviamente tener, digamos, actualizado, adecuar el protocolo de atención de derechos ARCO, ¿no? E Mm. incluir este nuevo derecho, ¿no? Y tener claro, digamos, qué tipos de derechos manejan dentro de su compañía, ¿no? Qué tipos de datos, perdón, manejan dentro de su compañía, ¿no? Y ver si están en capacidad de poderlo trasladar a otra o no, de acuerdo ¿no? al tema tecnológico y también económico. No sé si tú tendrías alguna otra recomendación. Perdóname, Isabela, no se te escucha. Ay, perdón, Ahí, que digo ahora que sí. mis recomendaciones son las que señalas, sin duda alguna. Yo, siguiendo un poco lo que hemos visto con otros clientes, atendiendo a la actividad del cliente, hay una ponderación y ese desarrollo técnico interno que permita justificar ese intercambio de datos, ¿no? Que ahí afortunadamente yo creo que los departamentos técnicos suelen ser bastante creativos y suelen crear soluciones que permitan ese intercambio por estar preparados, ¿no? Básicamente. Sí que es verdad que es importante que las bases de datos estén actualizadas y que estén claramente identificados los datos que puedan ser objeto de portabilidad, eso también, a efectos de, sobre todo, pienso que nos podemos encontrar con clientes que tienen datos desde hace 20 años, ¿vale? Entonces, al final ahí es importante esa actualización. Dentro Ok. de esos datos de 20 años, yo me he encontrado con clientes que decían, no, es que esto lo guardamos por si acaso, porque como no sabemos qué va a pasar, no. Hay unas políticas de retención de datos, hay unas políticas de conservación de datos, y entonces y hay un principio básico que es que los datos tienen que estar actualizados, con lo cual, a efectos del ejercicio de derecho, los datos que hay que dar son los datos últimos actualizados, no los datos que tengo desde hace 20 años, sobre todo porque ahí ya a lo mejor otro caso otra cuestión que creo que es importante que tengamos aquí en cuenta, que entiendo que vosotros, y tú has hecho buenas referencias cuando decís derechos ARCO, es no confundir la portabilidad con el derecho de acceso. Son cosas totalmente distintas, ¿vale? Entonces a veces se confunde una cosa con la otra. La portabilidad es que yo los datos que tengo te los doy, se los doy a un nuevo responsable porque tú me lo has pedido. Pero el acceso es los datos que yo tengo, te señalo los datos que tengo, pero solo los datos que tengo. No, como decías tú antes, no voy más allá y digo pues no sé, se me ocurre, a nosotros nos han llegado a pedir factura, albaranes, no, el ejercicio de derecho no se refiere a la entrega de las facturas y de los albaranes del derecho de acceso, se refiere a los datos que yo tengo contigo, ¿no? Y la portabilidad es lo mismo, yo te voy a dar solo los datos, no te voy a dar la factura, los albaranes y demás, con lo cual hay que estar actualizado y organizado la base de datos preparado para eso. El protocolo de ejercicio de derecho, sin duda, pero fíjate yo, en determinados derechos, mi recomendación es que no tiremos de respuestas estándar. Sí que acusemos recibo cuando recibamos la petición, pero que
identifiquemos bien qué es lo que nos está pidiendo, por lo que digo, porque a veces podemos confundir un derecho con otro. Es muy frecuente recibir peticiones de, no quiero que me manden, yo quiero que borren mis datos. Perdona, es que yo tus datos no te los puedo borrar, porque te estoy Ujú. prestando un servicio. Con lo cual, ¿qué quieres realmente? ¿No recibir comunicaciones comerciales? Yo evito que las vuelvas a recibir, pero que sepas que yo tus datos no los puedo borrar, porque tengo una relación contractual en vigor contigo y tengo que seguir prestando los servicios. Entonces, con lo cual, las recomendaciones sin duda, si podemos desarrollar, primero hacer una evaluación de cuántas peticiones podemos recibir. Dos, si podemos hacer esa petición, ese análisis interno de esa infraestructura interna, hagámosla. Y tres, en cuanto a la respuesta, valoremos si nos compensa una respuesta estándar o no. Habrá que estar un poco al caso concreto, pero sí, va en la misma línea de lo que tú señalas, sin duda. Perfecto. Muchas gracias, Isabela. Muy, muy Nada. prácticos esos consejos para que las empresas puedan ir sabiendo más o menos cómo prepararse para este nuevo derecho, ¿no? Y ahora me gustaría pasar a un segundo gran tema, ¿no? Y es la obligación de notificar incidentes de seguridad a la Autoridad de Protección de Datos Personales y a los titulares de los datos, ¿no? Esta obligación no existía antes de este reglamento, entonces es algo nuevo. ¿No? Y, digamos, el reglamento peruano lo que señala es que cuando, digamos, haya existido un incidente de seguridad de datos personales que genere exposición de grandes volúmenes ¿no? de datos en cantidad o tipo de datos, ¿no? O que pueda afectar un gran número de personas, o cuando se trate de datos sensibles, ¿no? O cuando se produzca un perjuicio evidente a otros derechos o libertades del titular del dato personal. En esos casos, el titular del banco de datos o responsable del tratamiento debe notificar a la autoridad, ¿no? de protección de datos personales en un máximo de 48 horas posteriores a haber tomado conocimiento, digamos, o constancia de este incidente, ¿no? También hay una obligación de notificar a los titulares de los datos, ¿no? Cuando se haya afectado, digamos, otros derechos de estos titulares, ¿no? Entonces, este es un gran tema porque ya hay esta obligación de notificar, ¿no? Y se habla pues de grandes volúmenes de datos, ¿no? En cantidad o tipo, no queda muy claro, ¿no? qué implica un gran volumen de datos, ¿no? Entonces, no hay mucha claridad respecto a exactamente qué tipos de incidentes son los que hay algunos que, bueno, van a ser obvios, pero hay otros que no. Entonces, de repente aquí sí, Bárbara, tú nos puedes contar cómo ha sido la experiencia española desde que empezó esta obligación para ustedes, si tenían más claridad o no, y si es que no, cómo actuaron, ¿no? ¿Qué actitud tomaron las empresas respecto a esto, ¿no? Y un poco también ver ese tema del plazo, ¿no? Es un plazo, para nosotros nos parece corto, porque además, de acuerdo a nuestro reglamento, hay que presentar información a la autoridad. O sea, no basta con informarle que había un incidente de seguridad, sino que hay que darle cierta información sobre los tipos de datos que han sido afectados, ¿no? Qué es lo que ha pasado, qué medidas de seguridad se están tomando al respecto, entre otras cosas. Entonces, si nos puedes comentar un poco sobre ustedes y tu opinión sobre esto. Sí, gracias, Julia. Buenos días a todos. Pues nosotros al principio también empezamos un poco con nosotros, con mucha incertidumbre. Nuestra ley es verdad que no solo limita el deber de notificar a la brecha de seguridad cuando el volumen es muy alto, sino que tiene en cuenta también otros factores, como tú decías, el tipo de datos, pero tampoco definía con claridad los supuestos en los que había que notificar una brecha de seguridad. ¿Qué ocurrió? Que a fin de evitar sanciones, las empresas comenzaron a notificar incidentes que la agencia española consideró que no eran brechas de seguridad. Y para facilitar, ¿no? la interpretación de esa obligación, sí que se emitieron bastantes guías. De hecho, hoy contamos con una guía y también con unos programas que permiten a las empresas, mediante la página web online de la agencia, clasificar el incidente, ¿no? Incluyendo los datos del número de afectados, el tipo de datos que se han visto afectados, y mediante esa herramienta obtienen un resultado sobre si la opinión de la agencia debe notificarse o no. Y esta consulta puede hacerse de forma anónima, con lo cual es una gran ventaja, porque bueno, permite a la empresa, ¿no? tener una doble confirmación sobre si debe notificarse la brecha o no. Ante la duda, nuestra recomendación es notificarla. Es cierto que
tenemos un poco más fácil que vosotros, porque nuestro plazo es más amplio, son 72 horas, y la agencia española permite hacer una notificación inicial en la que se llegan los datos que se conocen hasta ese momento y luego permite completar esa notificación cuando en un plazo, ¿no?, de 30 días máximo, cuando se averigüen nuevos datos. Entonces, es verdad que hay un poco más de margen. También respecto al plazo y la duda que señalaba, es verdad que vuestro plazo es muy corto. El nuestro de 72 horas para los clientes también era muy corto y la agencia, para facilitar un poco, ¿no?, este trámite de comunicación, sí que ha dicho, no en la ley, pero en guías, que se puede considerar que los días de vacaciones, incluso fines de semana, no cuentan en ese plazo de 72 horas. Sí que hemos tenido consultas de clientes diciendo, no, es que eran vacaciones de Navidad, entonces, no, vacaciones de Navidad no, únicamente días festivos, y a lo mejor fines de semana si hay justificación. Nuestra recomendación es siempre que exista un incidente y que, hay que se valore caso por caso, o sea, no puede haber una regla general, porque hemos tenido clientes, por ejemplo, que han tenido un error, ¿no?, en su departamento de recursos humanos y han enviado un mail con copia a todos los empleados sobre las vacaciones de uno de los empleados. Entonces decían, oye, no es grave porque solo había 10 empleados que no deberían estar en copia y nos están compartiendo datos sensibles. Ese caso se puede considerar que no es necesario. No obstante, si el mismo número de empleados recibe por error un archivo con las nóminas de todos los empleados de la empresa y datos sensibles sobre las bajas por enfermedad, entonces, aunque haya sido, ¿no?, el mismo número de afectados, como si dijéramos, el tipo de datos no es el mismo. Es mucho más sensible. Siempre que haya de por medio estén afectados datos, por ejemplo, de pago, nuestra recomendación es notificar, porque al final el único downside, ¿no?, de notificar una brecha que no sea necesario es haber sido proactivo. Eh, no obstante, el no notificarla y que luego haya una reclamación por parte de un empleado o un tercero puede generar, ¿no?, más responsabilidad a las empresas. Para poder actuar de forma efectiva, ¿no?, en ese corto plazo que tenéis, nuestra recomendación es tener un protocolo de actuación para las fechas de seguridad, porque nos ha pasado casos del robo de portátil de dispositivos, ¿no?, de la empresa, que el empleado no sabía qué hacer ante ese robo del portátil, con lo cual es importante tener un protocolo y compartirlo con los empleados, en que se diga lo básico. Si hay un robo de un portátil, si hay ¿no?, un email sospechoso, un posible malware, si hay un caso de phishing, ¿qué hacer? ¿A quién acudir? Si hay que acudir a recursos humanos, si hay que acudir a IT, si hay que denunciar ante la policía y sobre todo que sepan, ¿no?, cómo gestionar. Luego que sea la empresa quien valore si se notifica o no, pero ese primer protocolo de qué hacer para todos los empleados es importante. Nuestro segundo consejo es, además de ese protocolo, que las personas que vayan a encargarse de la gestión de las brechas de seguridad dejen un registro del incidente en el que se califique un poco, ¿no?, lo que ha ocurrido, el número de datos, perdón, de titulares de datos afectados, el tipo de datos, y luego que se explique un poco, o sea, por qué se decide notificar o no. De esta forma, si, por ejemplo, nosotros lo que hacemos con nuestra herramienta es, si vemos que la herramienta de la agencia, no, según esa herramienta no es necesario notificarla, sí que le decimos al cliente que registre la incidencia y que justifique por qué no se ha notificado, de forma que si al final el alcance de la brecha es mayor del que se esperaba, haya una justificación, ¿no?, y se vea la proactividad de la empresa en tomar medidas, que también es muy importante, medidas técnicas para evitar, ¿no?, las posibles consecuencias de la brecha, y que se documente la decisión de no notificar, las medidas adoptadas y lo mismo a la hora de valorar si hay que notificárselo a los titulares de los datos o no. Perfecto, sí, eso es muy interesante. Creo que acá hay dos puntos importantes, ¿no? Uno, ver este tema de volumen en conjunto también con el tipo de datos, ¿no? Si se afecta datos sensibles o no, creo que ahí también puede variar, ¿no? O sea, si hay afectación a datos sensibles, probablemente sea lo que uno sí tenga que notificar, y si hay, digamos, una afectación a muchos más datos, digamos, en cantidad,
pero no se afectan datos sensibles, quizás podría parecer un número muy grande, pero si no hay afectación de datos sensibles, quizás no sea necesario, pero lo vamos a tener que ir viendo en la práctica, ¿no? También un poco cómo va actuando la autoridad con respecto a esas notificaciones, ¿no? Sobre este tema, sí, la autoridad peruana ha dicho que va a emitir, digamos, lineamientos, así como ustedes tienen guías, ¿no? Que creo que ayuda mucho a ir, digamos, teniendo mayor previsibilidad de qué es lo que debe o no reportarse, ¿no? Y qué tipo de información es la que se tiene que presentar, ¿no? Eso va a ayudar mucho y hasta que no lo tengamos, creo que sí, la recomendación ahí va a ser notificarlo, ¿no? Y la autoridad misma va a ir viendo, digamos, qué considera finalmente un incidente que sea notificable o no, ¿no? Y otro gran punto que has mencionado y que es muy importante es un poco cómo las empresas deben prepararse, ¿no? Y acá creo que es muy importante el tema del protocolo, ¿no? Tenemos, ahora sí es, digamos, mandatorio tener que tener un protocolo, digamos, de incidentes de seguridad para que efectivamente todos los trabajadores estén informados, ¿no? Porque uno piensa, de repente muchas veces, incidente de seguridad es solo, ¿no? Como un ataque de un hacker o algo así, pero no, hay muchas formas, digamos, en que pueden exponerse los datos personales y que haya ese tipo de información y que haya, digamos, un protocolo de cómo actuar con respecto a eso, ¿no? Y luego cómo actuar para informarlo a la autoridad, porque como mencionaba, la autoridad requiere cierta información. Y finalmente, otro punto importante que creo que también esperemos que se clarifique con la autoridad es el plazo de 48 horas, ¿no? Si bien ese es el plazo que nosotros tenemos, imagínate, es más corto que el de ustedes, es corto, ¿no? Que quizás de repente se pueda dar una notificación inicial y luego se dé un plazo adicional para poder completar la información, ¿no? Porque es un plazo bastante corto para toda la información que se pide al respecto, ¿no? Pero eso también entonces lo vamos a ir viendo conforme avance nuestra normativa, ¿no? Pasando, se nos está cortando el tiempo, así que pasando al tercer tema, que también es importante y muchos clientes nuestros nos han preguntado, ¿tengo que tener o no un oficial de datos, no, al interior de mi compañía? Sobre este punto, digamos, lo que se ha señalado es que también es un poco el mismo razonamiento que para incidentes de seguridad, ¿no? Si se maneja un gran volumen de datos o se maneja datos sensibles, no, se debería contar con un oficial de datos, pero como no hay tantas precisiones, no queda claro, por ejemplo, qué es un gran volumen de datos, ¿no? Y digamos, el rol que se le está dando un poco es de ser la persona encargada de un poco velar por este tratamiento de los datos personales al interior de la compañía, ¿no? Estar, digamos, informados, ¿no? Sobre cómo se tratan los datos dentro de la compañía y poder educar a la compañía en cómo deben manejarlos, ¿no? Ser como una persona de contacto con la autoridad, responder ante cualquier requerimiento de la autoridad, no se le ha dado ningún tipo de responsabilidad, digamos, bajo la normativa. Y algo que creo que es positivo es que no se pide una persona con dedicación exclusiva, ¿no? Sino que puede ser una persona que ejerza otras funciones dentro de la compañía, ¿no? Incluso se menciona que si es un grupo empresarial podría haber un oficial de datos para todo el grupo, e incluso puede ser un externo, ¿no? De acuerdo al reglamento, pero aún así igual todavía hay ciertas dudas sobre si tal o cual empresa deben o no contar con un oficial de datos. Entonces aquí también nuevamente preguntarles a ustedes, de repente, si hay algunos sectores específicos en España que sí tienen que tener este oficial de datos, qué rol, ¿no? Y eso también es interesante porque quizás muchos de los que están aquí presentes les han encargado esta responsabilidad o les han encargado de repente adecuarse a la normativa de datos personales y quizás sean finalmente los designados oficiales de datos dentro de las compañías. Entonces, creo que también sería interesante un poco qué funciones y qué rol tiene en la práctica, ¿no? El oficial de datos. Bárbara, si lo podemos ver contigo. Fenomenal, sí. En España es verdad que nuestra ley sí que no hay un listado de casos en los que sí o sí es necesario nombrar un DPO, ¿no? Delegado de Protección de Datos. También hay un artículo abierto que dice, ¿no? Que en el caso de que se trate un alto volumen de datos, también en el caso de que se hagan perfilados, pues nuestra recomendación, y ahora ¿no? Os indico la lista de esas empresas. Nuestra recomendación es que, aunque no sea obligatorio nombrar oficialmente un delegado de protección de datos, sí que las empresas asignen ese rol a una persona, porque es de la forma en que se garantiza el cumplimiento, ¿no? De todas estas nuevas obligaciones.
En el ejemplo de los derechos de acceso, ¿no?, que comentaba Isabela, o el de la brecha de seguridad, que los empleados sepan, ¿no?, a quién acudir y quién va a gestionar y coordinar, ¿no?, esa respuesta a los ejercicios de acceso o esa comunicación a la Autoridad de Protección de Datos de la brecha de seguridad. Depende un poco, porque a nosotros al principio es verdad que los clientes nos decían, pero ¿cómo tiene que ser el perfil de PO? Depende un poco de la empresa. Si hay una empresa que tiene un compliance officer o un manager, no alguien encargado de los temas de compliance, pues puede ser esa la persona adecuada. Si es una empresa que trata un alto volumen de datos, a lo mejor sí que es conveniente que tengan un DPO en exclusiva para eso. Depende un poco, ¿no?, del tamaño de la empresa y del volumen y tipo de datos que se trate. Respecto a externalizarlo, aquí también es posible y nosotros, sobre todo al principio, sí que actuábamos de DPO de muchos de los clientes. Conforme fue evolucionando, ¿no?, la implementación del reglamento, es verdad que las compañías ya, ¿no?, habían formado a una persona para asumir ese rol y lo que hacían a lo mejor era utilizarlos, ¿no?, a los despachos como asesores del DPO. Y, y bueno, no son distintas formas de colaboración, pero es verdad que al principio es un volumen de trabajo, dependiendo de la empresa, considerable. El rol del DPO es básicamente coordinar, ¿no?, todas las funciones, ¿no?, que las obligaciones de la empresa, ¿no?, en materia de protección de datos. Asegurarse de que los protocolos están en vigor, porque es verdad que las empresas españolas al principio, para adaptarse, ¿no?, prepararon una serie de protocolos, pues el de las brechas de seguridad, el de los ejercicios de derecho ARCO, el de las políticas, ¿no?, de conservación de datos. Y nosotros siempre decimos, ¿no?, esos protocolos no se guardan en un cajón y se dejan ahí bajo llave y ya está. Son documentos vivos, sobre todo, y no sé si vosotros tenéis la obligación de tener un registro de tratamiento de datos. Luego, ¿no?, también el controlar la firma de los contratos con externos, ¿no?, proveedores de servicios externos que accedan a los datos. Eso también suele ser una función del DPO, ver que se están incluyendo las cláusulas adecuadas en materia de protección de datos, asegurarse que los documentos están actualizados, como digo, atender, ¿no?, a esos ejercicios y también ocuparse de la formación de los empleados. Porque por lo menos en España es obligatorio, ¿no?, que las empresas impartan formaciones a sus empleados en materia de protección de datos, a los empleados que van a tratar datos personales, pero dependiendo de la empresa pueden ser todos. Entonces, bueno, es un poco, ¿no?, las funciones del DPO, ser también, ¿no?, el portavoz de la empresa en la autoridad de datos y bueno, por supuesto, hay procedimientos sancionadores, ¿no? Pues normalmente y hay de externos es el que gestiona, ¿no?, y coordina cómo se va a llevar este procedimiento y cómo se va a defender la empresa ante una posible sanción. Y en España, las empresas que obligatoriamente deben tener un DPO son, por ejemplo, las empresas sanitarias, hospitales, etcétera, por la sensibilidad de los datos que tratan, las aseguradoras, también por el mismo motivo, los prestadores de servicios online que traten un gran volumen de datos, y aquí nos vamos a todas las redes sociales, ¿no?, y empresas de comercio online que tengan, ¿no?, una base de datos considerable. También están las empresas de seguridad privada, también como motivo, ¿no?, de sensibilidad de los datos. También universidades, centros educativos, empresas que traten datos de menores y empresas de telecomunicación, también las empresas que se dedican a la publicidad y prospección comercial, por, ¿no?, la tipo de bases de datos, la cantidad de datos que tratan, y luego todas las empresas del sector público. Esos son, ¿no?, los Perfecto. ejemplos más relevantes. Pero como decíamos, nuestras recomendaciones, aunque no haya obligación, sí nombrar, ¿no?, a una persona que haga ese rol. Y por poneros ejemplos, sanciones de a empresas españolas por no tener DPO cuando era obligatorio, las más altas no son las más altas, no es el tipo de infracción que más, ¿no?, que una sanción más alta ponga, pero sí que han llegado a 50.000 euros. Sí, eso me interesa mucho porque, claro, obviamente el primer cuestionamiento de todos los clientes ahora con ese reglamento es, pero mi compañía tiene que tener o no un oficial de datos, ¿no? Entonces, y ahí me importa mucho lo que has mencionado sobre
así, nosotros no tenemos todavía, digamos, obligación por algunos sectores, ¿no? Si, todavía, eso es algo que también probablemente se precise a través de un lineamiento, es un tema que también la autoridad ha dicho que va a tratar mediante algún lineamiento y ahí quizás se obligue a ciertas empresas, o sea, a determinados sectores, ¿no? Aún no lo tenemos, pero creo que nos da muchas luces qué empresas están obligadas en España, porque probablemente la autoridad mire hacia allá, hacia España y diga, ya, más o menos son, y claro, algunas son razonables, ¿no? O sea, algunas de las que has mencionado, de hecho, en una de las preguntas que estaban haciendo en el módulo de preguntas vi que era justamente relacionada a instituciones educativas, ¿no? Y a colegios privados. Entonces, claro, por el tipo de datos, ¿no? Bueno, España es obligatorio y acá muy probablemente también la autoridad considere que tengan que tener un oficial de datos. Y si no es llamado oficial de datos, tiene que haber igual de todas maneras una persona encargada en aquellos sectores en que no se da la necesidad de tener un oficial de datos, porque realmente ya las empresas antes de este reglamento tenían muchas obligaciones en relación a la protección de datos personales y con ese reglamento hay nuevas obligaciones, ¿no? Como mencionaba también, los titulares de datos son cada vez más conscientes de sus derechos, ejercen sus derechos, entonces hay mucha actividad y hay mucha información que alguien tiene que controlar, ¿no? Hay que educar al personal, como bien dices, entonces sí hay muchas tareas, ¿no? Entonces, creo que algo positivo al menos de este reglamento es que no tiene que ser una persona con dedicación exclusiva, ¿no? Pero sí alguien tiene que tener, digamos, esa responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que ha ayudado mucho los ejemplos que nos has dado, porque creo que a eso vamos a ir nosotros también, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, porque estamos también ya con el tiempo súper ajustado, ha sido muy interesante esta conversación. Una última pregunta que creo que también es algo que está causando ciertas interrogantes o ver cómo es que se va a tratar, ¿no? Acá en Perú, y es en relación a la toma de decisiones automatizadas y a la elaboración de perfiles, ¿no? Si es que una empresa elabora un determinado perfil en base a los datos que recopila, ¿no? De alguna persona, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿No? ¿Debe informar esto a los titulares de los datos? En realidad debe ir más allá y obtener un consentimiento. Acá nos interesa saber cómo es que esto se ejerce en la práctica en España, ¿no? Y en qué casos es que se hace esto, ¿no? Isabela, si tú nos puedes comentar al Sí, respecto. yo os ayudo, yo os ayudo. Este tema es bastante interesante, por no decir peliagudo. ¿Por qué? A ver, en nuestro reglamento se configura como un derecho, el derecho a no ser objeto de decisiones, de decisiones automatizadas o a no ser objeto de tomar una decisión basada en tratamientos que son automatizados, ¿vale? Con lo cual, a priori, y está dentro del paquete, por decirlo de alguna manera, de artículos del ejercicio de derechos de los individuos, de los sujetos, ¿no? De las data subject. ¿Qué ocurre en este caso? Que si yo voy a tratar los datos para elaborar perfiles o tomar decisiones basadas en tratamientos automatizados de datos, nuestro reglamento lo que viene a decir es que para poder llevar a cabo ese tratamiento, ¿no? Esa decisión automatizada y elaboración de ese perfil, yo tengo que estar basándome en herramientas de datos que tengan como base de legitimación dos, o bien el contrato o bien el consentimiento. Con lo cual, a priori ahí ya me están diciendo la necesidad o sea, me está limitando las bases de legitimación para el tratamiento de esos datos con la finalidad de elaborar un perfil o de tomar una decisión automática, ¿vale? De ahí que en la práctica lo recomendable y lo habitual es informar previamente. Es decir, si yo voy a elaborar un perfil y como consecuencia de esa elaboración de ese perfil voy a tomar una decisión que va a tener un efecto jurídico o que afecta significativamente frente al titular del dato, yo debería de informar de ello, ¿vale? El caso más, y siguiendo un poco la línea, ¿no? De que haya resoluciones o casos sobre esto, hace relativamente poco en el sentido de que el asunto viene del 2022. Hubo una resolución de una empresa española que se llama Globo, que lo que se dedica es a temas del envío de, o sea, es una aplicación móvil en la que yo puedo pedir lo que quiera, restaurantes, supermercados y demás, y tienen lo que le llaman aquí Glovers, que al final son los riders, ¿no? La gente que va llevando el paquete, ¿no? Pero que no es una empresa de mensajería, en definitiva. Bueno,
En este caso, la sanción más elevada que hay sobre esta materia es a esta empresa por 550.000 euros y el motivo es que se argumentaba que Globo vulneraba el artículo 22 del reglamento, que es el que recoge este derecho, porque decía que a la hora de hacer los repartos y de repartir los pedidos entre los riders, se tomaban decisiones automatizadas que afectaban a los propios riders. ¿Por qué? Porque se le daba las franjas horarias a los riders que tenían mejor puntuación. Y como tenían mejor puntuación, en los que tenían menor puntuación se veían afectados como consecuencia de esa elaboración de esos perfiles y de esas decisiones automatizadas. Se consideraba, por tanto, ahí que había una vulneración del artículo 22 y estoy haciéndolo muy resumido, ¿eh? Es una resolución que tiene 135 páginas, o sea, imaginaros el desarrollo de cómo lo analiza la agencia, ¿no? Pero para que veáis un poco que es un tema que es sensible, la agencia, una de las cuestiones que señalaba es que no se había informado a los riders de estas decisiones y que se tenía que informar expresamente de que se iban a adoptar esas medidas y que se iba a seguir ese procedimiento. La empresa argumenta que sí que había informado y que los riders eran conscientes y que lo aceptaban, pero no tuvo manera de probar, ¿vale? Con lo cual, para mí, aquí en este caso, la recomendación es informar previamente, tener claro que a la hora de elaborar perfiles, esos perfiles no tienen que provocar un efecto jurídico barra negativo o que afecten significativamente en el titular del dato, pues efectos discriminatorios, pues como ocurría en este caso. Es muy frecuente hacer estos perfiles, por ejemplo, a la hora de a lo mejor en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito de enviar la publicidad o barra comunicaciones comerciales a determinados clientes sí, a otros no, lo cual puede implicar una discriminación porque se pueden ver beneficiados con respecto a otros. Entonces, la recomendación, sin duda alguna, es informar. Si se van a elaborar perfiles que tengan esos efectos, yo en este caso me basaría como base de legitimación en el consentimiento y en la relación contractual siempre que la pueda aprobar. Y aquí yo creo que es importante que esa relación contractual sea una relación contractual, por decirlo de una manera, activa en el sentido de en vigor. Es decir, no me vale decir, es que yo elabore perfiles sobre una base de datos que tengo de clientes de hace 10 años. No. ¿Es un cliente actual? Sí, entendiendo por cliente actual, un cliente que puedo tener de 3 años para acá, de 5 años para acá, con el que sigo teniendo a día de hoy alguna relación, ¿vale? O sea, siempre que yo pueda probar que esa relación existe, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué más sobre esto? Yo me he encontrado incluso con casos de clientes en los que son partidarios de informar que no lo hacen. Es decir, yo te voy a enviar información personalizada, te voy a enviar comunicaciones comerciales atendiendo a un perfil que pueda saber tuyo, pues porque sé que eres hombre, con una edad, que te gusta tal producto, que te gusta tal servicio, pero no quiere decir con esto que yo tenga un perfil sobre el que estoy tomando una decisión automatizada y te vaya a discriminar. Con lo cual yo te voy a informar en ese sentido y te voy a decir que yo puedo elaborar perfiles a la hora de enviarte comunicaciones comerciales, pero no perfiles que provocan un efecto negativo en ti y que te puedan discriminar con decisiones automatizadas con efectos negativos. Eso tenemos clientes que lo hacen e informan expresamente en ese sentido, ¿no? Con lo cual ahí a lo mejor ese deber de información puede ir en esas dos líneas. ¿Qué más? Eh, a priori te diría que a la hora de elaborar perfiles, pues importante en este caso excluir absolutamente las categorías especiales de datos, entendiendo por categorías especiales de datos datos sensibles, evitar eso, evitar absolutamente el tratamiento de esos datos, sobre todo porque es verdad que podemos decir, oye, son datos que requieren el consentimiento como base de legitimación, sí, pero son categorías especiales de datos. Y la regla general, al menos en nuestra normativa, es que el tratamiento de los datos de categorías especiales de datos está prohibido, salvo excepciones. Entre esas excepciones está el tener el consentimiento, pero es un consentimiento informado para una finalidad concreta y con un objetivo específico, no como puede ser en este caso esa elaboración de perfiles, ¿no? Y nuestro reglamento sí que señalaros que establece una serie de excepciones y dice, oye, no cabe este derecho si la decisión automatizada o el perfil está basado es necesario para el contrato que yo tengo contigo, está basado o se basa en, como decimos, en el consentimiento o está expresamente autorizado por la ley. Es decir, puede haber una ley que me obligue a elaborar el perfil del cliente o un determinado perfil para una finalidad concreta. Si esa ley existe y esa ley así me lo permite,
se permite la adopción de esa decisión automatizada. Si no, las reglas generales que no cabe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con lo cual, no sé si ahí tenéis alguna cuestión adicional. Creo que no me dejo nada sobre esto, porque al final son cuestiones como muy directas, ¿no? Lo que establece la norma. Pero sí que como referencia señalaros esa sanción que yo creo que es interesante y que la cantidad evidentemente no es ridícula. Sí, no, ese caso es muy ilustrativo, la verdad, de ese tema. Te agradezco que lo hayas compartido. Y sí, o sea, aquí creo que el tema de información es muy importante y hay que ver exactamente en qué casos es que se ha requerido un consentimiento, ¿no? Hay que ver cada caso concreto para poderlo determinar. Sin duda. Bueno, sí. Bueno, tenemos que ir terminando porque se nos ha cortado un montón el tiempo. De hecho, ya nos excedimos de la hora. Em, Así que nada, agradecerles muchísimo, Isabela y Bárbara, por acompañarnos hoy día. Creo que ha sido muy útil saber cómo España va tratando esos temas porque creo que a eso vamos a ir nosotros también, como ha pasado hoy antes con otros temas vinculados a datos personales, ¿no? Y un poco para ir concluyendo. Creo que aquí, para todos los que estamos acá, a todos los participantes, saber que, bueno, es esperable que una vez que entre en vigencia este reglamento haya cierta fiscalización por parte de la autoridad de datos. Digamos, la autoridad puede hacer fiscalizaciones, digamos, desde su escritorio, ¿no? Fiscalizando, por ejemplo, las páginas web de las compañías, fiscalizando si tienen registrados sus bancos de datos y actualizados sus bancos de datos, ¿no? Y también puede hacer visitas presenciales en las compañías para ver sus sistemas, entre otras cosas. Entonces, si bien, digamos, lo que entra en vigencia el 30 de marzo es el reglamento, con estas nuevas obligaciones que hemos conversado aquí y otras más, también en estas fiscalizaciones que puede hacer la autoridad, también puede ver el cumplimiento en general de la normativa de datos personales, ¿no? O sea, que realmente tengamos, por ejemplo, las políticas de privacidad, digamos, como deben ser, ¿no? Adecuadas a la normativa. Entonces, como recomendación, digamos, para esta adecuación y para lo que se viene ahora en adelante a partir del 30 de marzo, es importante que tengan todos actualizados sus bancos de datos y registrados, que identifiquen los tipos de datos que manejan al interior de la compañía, ¿no? Que identifiquen si tienen flujos transfronterizos o no, para ver si hay que comunicarlos a la autoridad. También que revisemos las cláusulas de encargo, ¿no? Las cláusulas de encargo para el tratamiento de datos personales, que se revise ahora en las cláusulas que se tienen en todos los tipos de contratos con trabajadores, con clientes, para ver las cláusulas que hay sobre consentimientos, o en general sobre tratamiento de datos personales, ¿no? Ver también, bueno, como adelantaba, la política de privacidad, las políticas de cookies y los banners de consentimiento en las páginas web. Este tipo de cosas son fácilmente identificables por la autoridad, ¿no? Con la sola revisión de las páginas web. Entonces también hay que tener eso actualizado, ¿no? Tener el cartel y la hoja informativa en relación a la videovigilancia, ¿no? En el caso que lo tengan, también es algo muy fácil de detectar para la autoridad. Y ya entrando más a los temas que hemos tratado acá, pues tener el procedimiento de derecho Sarco actualizado. En cuanto a los incidentes de seguridad, tener digamos, el protocolo de notificación de incidentes de seguridad, de informar adecuadamente a los trabajadores qué es un incidente de seguridad, ¿no? Y cómo se debe actuar en relación a ello, ¿no? Y también irnos preparando con qué persona es la que va a desarrollar el cargo de oficial de datos, o en todo caso quién va a tener esa responsabilidad, ¿no? Y qué funciones va a tener esa persona, ¿no? Entonces, y recordar un último punto que también ha sido incorporado en el reglamento en relación al beneficio por pronto pago de 40%, ¿no? Si es que se inicia un procedimiento sancionador, ¿no? En relación a una infracción por datos personales, puede haber un beneficio de 40% por pronto pago si es que no se apela, ¿no? Si es que se deja por consentida la resolución de primera instancia. Entonces, creo que no es un dato menor porque realmente ahora lo que debe hacer, digamos, el titular, digamos, de los bancos de datos o no la empresa que esté enfrentando un procedimiento sancionador es tomar decisiones sobre, ¿no? Cómo actuar en un procedimiento sancionador que vale la pena no apelar de acuerdo a que puede obtener ese beneficio que no es menor, ¿no? Entonces, ya nos hemos excedido el tiempo y hay varias preguntas, así que creo que algunas las vamos a terminar contestando a través del correo que les puse ahí, que les indiqué al inicio, se los vuelvo a dar.
que es eventos@prcp.com.p. Voy a responder un par de preguntas que están un poco relacionadas a lo que hemos visto acá. Una de las preguntas, como les decía, era en relación a tener un oficial de cumplimiento, de oficial de datos en colegios privados, que hemos visto que sí, pues, si bien no es obligatorio por nuestra normativa específicamente para el sector educativo, vemos que por el tipo de datos que se maneja es esperable que sí se exija un oficial de datos para esos casos, ¿no? Nos preguntan también, por ejemplo, si es lo mismo un oficial de datos o un encargado de datos. Parece que hay una confusión al respecto y en realidad, bueno, hay comentarios que no es lo mismo, ¿no? El oficial de datos personales, digamos, es la persona encargada de ver el cumplimiento del tratamiento de datos al interior, de la compañía y tiene, ¿no? Una relación con el titular del dato personal y es el punto de contacto entre la empresa y la autoridad, ¿no? Ese rol específico se le ha dado en el reglamento. Mientras que el encargado es, por ejemplo, un proveedor del titular del banco de datos que trata los datos por cuenta y nombre del titular, ¿no? Son dos funciones distintas, ¿no? O dos figuras distintas en realidad, ¿no? Una de las preguntas que quizás de repente Isabela o Bárbara podrían ayudarnos a contestar es qué han considerado como incidentes que deben notificarse, ¿no? Entonces, ya hemos hablado del tema, pero quizás algún ejemplo de incidentes que deben notificarse y que son obvios que deben notificarse a la autoridad. Ahí no sé si Bárbara nos quieres ayudar con ese tema. Sí, pues hemos tenido algunos casos, como os comentaba, de por error humano a lo mejor enviar a clientes o a internos, ¿no? Justo a los empleados, información de otros empleados o de clientes sensibles o datos de pago. Y luego todo lo que es incidente externo, ¿no? De a lo mejor temas de phishing o temas de que se haya, ¿no? Hemos tenido casos también que hemos trabajado, ¿no? Coordinado con nuestro equipo penal, los temas, ¿no? De amenazas de hackers porque han accedido a los sistemas y dicen, oye, si no pagáis esto en X tiempo, vamos a volcar toda vuestra base de datos en Internet. Pues todos esos, sin todo, ¿no? Externos y a nivel internos, dependiendo de nuevo del tipo de datos y del volumen. Y ante la Perfecto. duda, siempre mejor notificar que no hacer. Eso es una buena recomendación. Bueno, por el tiempo, lamentablemente no podemos seguir contestando más preguntas, pero como les menciono, las que queden pendientes las contestaremos a través del correo, si nos las pueden hacer llegar a través de esa vía. Y bueno, agradecer nuevamente a Isabela y a Bárbara por acompañarnos hoy día. Creo que ha sido muy útil su punto de vista y su explicación de cómo se han tratado esos temas en España. Y agradecer a todos los participantes por conectarse y cualquier duda o asesoría que necesiten sobre este tema, no duden en contactarnos. Muchas gracias y buenos días en Perú y buenas tardes, casi noche en España. Gracias. Gracias. Chao, chao.